Vamos a poder realizar este módulo de respiratorio, como les decía la doctora Delgadillo. Ya estamos entrando al módulo 3, que comparto justamente con un profesor también que es mío, que es el doctor Virués, que él es terapista de allá de La Paz, de Cosmil. Entonces, entre los dos siempre hemos dado este módulo, que es bien interesante. A mí me gusta dar el de respiratorio porque podemos ver cositas bien interesantes que complementan justamente lo que habíamos visto en otros módulos. Es tanto así que este es el temario que se va a llevar, ¿ya? Hoy vamos a comenzar desde abajo. Vamos a ver primeramente fisiología respiratoria y reconocimiento del paciente crítico y disnea. Son tres temitas cortos que están como un introductorio para el módulo. El día siguiente clase de ustedes, si mal no recuerdo, el jueves veríamos lo que es neumonía, NAC y neumonía intrahospitalaria, donde vamos a ver todo lo último. Han salido nuevos scores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también en algún momento de lo que es la campaña sobre la sepsis 2026? Entonces hay muchas cosas interesantes que hay que recolectar, que hay que volver a recordar, como por ejemplo el SOFA 2, tienen que saberlo de memoria porque eso es lo que usamos hoy en día. Y vamos a hacer casos clínicos, como habíamos quedado, ¿se acuerdan? Alguna vez hemos hecho con ustedes casos clínicos. Entonces otra vez tienen que ser en un formato en el cual se les pueda ver durante la resolución de los casos clínicos, ¿ya? La siguiente semana, el primer día que sería el siguiente martes, vamos a ver lo que es insuficiencia respiratoria, ya que es un tema bien largo, que hay muchas directrices de insuficiencia respiratoria, si recuerdan ustedes, desde la misma clasificación de Berlín, que ya tiene más de 30 años. EPOC, TEP y asma, que son tres temas interesantes también que vamos a ver. Recuerden que, por ejemplo, EPOC se ha actualizado recientemente, 2026, hace poquito, hace debe ser unos 30 días máximo, que ha salido otra vez las guías Gold para las exacerbaciones. TEP se ha actualizado bastante, desde el hecho, por ejemplo, de que ustedes han debido formar todavía, igual que yo, con los criterios de Wells, ¿no? Que ya no es que estén en desuso, pero no tienen la misma sensibilidad y especificidad que se creía antes. Entonces, hoy en día estamos usando los de Ginebra modificados, que ya los tienen que ir leyendo. Lo mismo que, si se acuerdan, también alguno de ustedes tal vez se ha formado igual que yo con esto de que para un TEP hay que pedirles el dímero D, que hoy en día ya no es diagnóstico, sino es para un screening. Y en asma, si bien no vamos a llevar asma como tal, vamos a llevar la parte de la crisis asmática, que como ustedes saben, de igual manera su propio protocolo tiene el asma, que son las guías de GEMA, que son las guías españolas para manejo de asma. Entonces, esta, igual que el ADA, igual que el GOLD, NPOC y demás, se va actualizando cada año literalmente. Y por último, el último día, vamos a ver manejo del paciente con virosis, yo se los voy a poner así ya, porque vamos a ver SARS-CoV-2, porque todavía no está, digamos, o sea, no está abolido ese virus, pero a la vez vamos a ver también lo que es el virus de la influenza, que tal vez ahora está más frecuente o es más frecuente que el COVID. Y vamos a tocar un poquito también de la virosis, como también, si lo han leído, el antivirus, que también es respiratorio. Entonces son tres virus que vamos a ver en cuanto a su manejo, pero crítico. Ya cuidado, siempre les digo, no es que vamos a llevar una patología como tal y vamos a ver como en pregrado qué es el antivirus, su ciclo y demás, ¿no? Sino que vamos a ver la parte del manejo de una emergencia por estos pacientes que han visto que en cualquier momento te llegan, en cualquier momento hacen una endemia, una pandemia, y ya no sabemos qué hacer en ese momento. Entonces, todos esos detalles lo vamos a ver. Complementando lo que les decía la doctora Delgadillo, los temas justamente que ustedes pueden abarcar son todos los que están llevando. Les doy un ejemplo. Si alguno de ustedes, digamos, quiere hacer, digamos, de POC, entonces puede hacer el siguiente tema, si les doy un tema así bien bonito. Exacerbaciones de POC, manejo de emergencias en primer nivel. Ese es un tema que les apuesto que ahorita nadie lo ha hecho. Entonces, para escoger un tema de monografía, escojan siempre un tema así, bien delimitado, si vale el término, ¿se entiende, no? Entonces, porque si se escogen, como la doctora ha dado el ejemplo,
digamos, por ejemplo, EPOC y nada más, entonces obviamente 3 de ustedes van a hacer EPOC y no es la idea, ¿no? De hacer un tema de egreso para un diplomado de emergencias. Entonces cojan siempre así algo puntual. Por ejemplo, uno bonito que yo vi el año pasado, o el año pasado, había una versión, era manejo del shock hipovolémico hemorrágico en adultos mayores, en ancianos. Bonito, hermoso tema. ¿Quién se va a copiar? Porque nadie lo ha hecho. Me acuerdo otro interesante es manejo de coloides en shock hipovolémico en pediatría. ¿Se dan cuenta? Eso es digamos, el tenor. Escojanse un tema, envasados así bien delimitadito, entonces eso nadie se les va a copiar, nadie, o sea, va a ser hasta difícil de que yo piense igual que ustedes y van a encontrar bastante. En emergencia, al menos han visto ustedes, hay harto por leer en solo el Google si buscan, entonces va a haber harto que van a tener para hacer, ¿ya? De todas maneras, hay tanto temario que han avanzado conmigo, que van a avanzar igual con los colegas. El siguiente módulo les toca ya traumatología, por ejemplo, con el doctor Lara, después obstetricia con el doctor William Rico. Entonces, por lógica, siempre van a tener más temario. Y otro tip que les puedo dar es que a veces, no les puedo decir que siempre, pero a veces es bueno que se vayan escogiendo de acuerdo también al área que ustedes quieren abarcar ya posteriormente, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere ser ginecólogo, obviamente desde ahora le conviene estar haciendo este tipo de monografías o de tesis en alguna maestría que hagan de su área, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener mayor valor, pues cuando hagan su currículum, su hoja de vida, les van a dar más puntaje. Por ejemplo, yo que soy, digamos, yo, igual a su edad de ustedes, que quería ser cirujano, entonces me convenía hacer algo de trauma, ¿no? ¿Me entienden? Entonces siempre vean ese tenor, ¿no? Ahora, si todavía no están decididos en la especialidad y demás, entonces no hay ningún inconveniente. Puede ser genérico, o sea, un tema de shock que se ve en todas las áreas, un tema así de críticos y demás. ¿Ya? Bueno, entonces este es el temario, doctores, lo vamos a realizar, lo vamos a ir viendo. Entonces quiero que tomen en cuenta todos estos grandes detalles del temario. Les voy a subir ahí un libro que ha salido hace, debe ser unos 3, 4 años, ¿ya? De emergencias respiratorias, que no tiene ¿cómo decirles? Ese título, pero dice fisiopatología respiratoria, pero es el más cercano. ¿Ya? Ese yo lo uso bastante, es muy bonito. Es ampuloso, sí, pero ese, digamos, está muy interesante como para que lo vayan repasando. Acá quiero ser bien puntual con ustedes, doctores, para todos. Miren que no les he subido, no les he mandado el mensajito para sus exámenes porque no les ha ido bien a algunos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no han subido sus tareas. Entonces, otra vez, miren, quiero que se entienda lo siguiente. La asistencia y participación, otra vez, doctores, miren, es 15 puntos y miren que ahora van a volver a tocar conmigo y después con el doctor Virués, que los otros docentes van a ser más drásticos todavía. 15 puntos de a gratis pierden ustedes por no participar. Participen, pregunten. Cuando yo hago una pregunta, respondan. Entonces, la lógica es esa, doctores. No está difícil en los módulos, entonces hagan aquello. ¿Ya? Lo otro, algoritmos y casos clínicos. Miren cuánto vale, 60 puntos del total de la nota. Por ejemplo, en el otro, su módulo era un algoritmo, ya tenían ahí 20 puntos los que han hecho bien. Casos clínicos, les di, creo que es un caso clínico y dos tareas. Las dos tareas han entrado como caso igual, entonces ya eran tres que valían 40 puntos. Y su trabajo final, que es el examen final, que el anterior igual fueron dos casos, entonces cada caso valía 12,5. Entonces, misma idea, doctores, ¿ya? Entonces, tomen en consideración aquello y no olviden subir a plataforma, ya les he dicho varias veces. Desde este grupo en particular hay 3 personas, bueno, ya saben, no les voy a decir quiénes, pero 3 personas que no han subido a plataforma, entonces es obvio que no puedo ponerles nota de aquello, ¿no? Y es tanta insistencia. Entonces, tomen en consideración esos pequeños detalles, ¿ya, doctores? Y con eso suman su 100%. Ahora sí, vamos a entrar a fisiología respiratoria. Entonces, cuando gusten, ya saben, pueden cortarme,
pueden poner la opción de levantar la mano y demás para que yo les ceda y ustedes puedan preguntar y hacer algún comentario tal vez. Gánense esos 15 puntos, no está nada difícil. Bueno, como una breve introducción, si bien para todas las áreas que hemos llevado y que van a llevar se necesita de la fisiología, pero en esta en particular sí se necesita bastante la terminología misma. Hay tres sistemas que nos ayudan a llevar oxígeno a las células, de los cuales el que vamos a llevar con mayor detalle ahora obviamente va a ser el sistema respiratorio. Y ahí entra algo que hemos hablado desde que les he conocido, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué me sirve ese oxígeno? La famosa respiración aeróbica. Y si se acuerdan, les decía, dependiendo del libro que ustedes hayan llevado, bioquímica de Harper, por ejemplo, que es la mayoría llevan, bioquímica de Blanco, que llevan en la San Andrés, que es más bonito todavía. Entonces, todos los autores te plantean distintos, por decirlo así, distintas cantidades de ATP que va a formarte un ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs como tal, la respiración aeróbica, llamada así, te puede formar entre 36 hasta 42 ATPs, ¿no? Y acá en el dibujito les puse un intermedio que sería 38 ATPs. Bueno, entonces te forma eso a la par que te va a formar también agua, te va a formar CO2 y obviamente también va a salir oxígeno, hidrogeniones sobrantes, ¿no? Entonces, pero lo importante será la cantidad de ATP. Gracias al oxígeno, al azúcar y demás que se necesita para el ciclo de Krebs, es que vamos a llegar a tener justamente la respiración aeróbica y esos 36 a 42 ATPs. Ahora quiero que vean la imagen de al lado, el famoso ciclo de la urea o también llamado ciclo de Cori, ¿ya? El único que le da bastante valor es justamente Blanco, el autor de ese libro de bioquímica que llevan en San Andrés. ¿Por qué? Porque él dice algo interesante. Dice que terminado el ciclo de Cori, cuando el paciente se pone crítico, cuando no te llega oxígeno o no te llega alguno de los suplementos que se necesitan como el azúcar y demás, entonces te dice, no vas a tener respiración aeróbica, vas a tener la respiración anaeróbica y por lógica vas a formar, te dice 4 ATPs. Es el único autor que hasta el día de hoy he encontrado que te diga 4 ATP, así textual y tajante. Pero quiero que vean en la imagen, dentro del ciclo de Cori o de la urea, para entender esos ATPs, miren que los mismos ATPs en el mismo ciclo se van a usar. Entonces, miren que en el lado derecho de ustedes se están formando 2 ATPs, pero en el lado izquierdo se están usando 6 ATPs. Entonces, llegado el momento tienes déficit. Por eso les decía, todos los libros te hablan del déficit y te dicen que no se puede formar ATP, te llega a formar, dicen en el mejor de los casos, me acuerdo del libro de terapia intensiva de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en su segunda edición te dice que puedes formar hasta 2. El libro de la UCI, que se llama así, que es un bonito libro de Marino, que es el autor, estamos en la quinta edición, él menciona hasta 4 ATPs, igual que Blanco, pero dice que de esos 4 se usan 2, o sea, otra vez llega a 2. Entonces, bueno, yo les diría como un consenso que daremos entre 2 a 4 ATP for, pero eso es muy poquito comparado con los 36 a 42 que se forman la respiración llamada aeróbica, ¿no? Entonces, bien importante para lo que vamos a ir llevando. Ahora, ¿qué otras funciones tiene la parte respiratoria? Por lógica, acondicionamiento del aire, defensa del organismo, regulación del pH, regulación de la temperatura y equilibrio hídrico, conversión, producción de sustancias en el pulmón y la fonación. ¿Qué etapas tendrá la respiración? Las que ya conocemos. Yendo desde abajo, ¿no? La ventilación, intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Y aquí un dato importante, ¿no? ¿Cuánto de FiO2 tenemos? 21%. Eso ya lo sabemos de memoria, ¿no? Y hemos avanzado bastante de eso. Pero también será importante, doctores, de este FiO2, ahorita miren que estoy también aquí en Cochabamba, lo que estoy inspirando en este momento, 21% es oxígeno, ¿no? Eso es el FiO2. Hasta ahí perfecto. Pero ¿cuánto lo uso? Esa es también la importancia que tiene el saber el FiO2. Normalmente, cuando no están enfermos y demás, de ese 21% apenas se llega a usar entre 6 a 8%. En el peor de los casos, así con mucha necesidad porque he corrido 2 veces la cuadra, qué sé yo.
voy a usar hasta 8, pero generalmente voy a usar 6 cuando estoy en mi ritmo normal. Entonces miren cuánto te va a sobrar. Te va a sobrar más o menos 9. Entonces, si te va a sobrar 9, ¿qué hago con esos 9? Lo exhalas. Es por eso que alguna vez si se han preguntado en una habitación, podemos estar 100 personas, ¿no? Sí, se va a ir acabando el oxígeno en cierta forma, pero va a durar bastante. O sea, no es que estamos sin 100 personas y lo vamos a acabar el oxígeno ese rato. No, porque no usamos todo. Y por eso mismo ahí entra el tenor, si se acuerdan, varios de ustedes tal vez alguna vez han visto en películas y demás, esto es la respiración boca a boca, ¿no? ¿Se acuerdan? Que antes era permitido, hoy en día es proscrito, pero antes era permitido. ¿Y bajo qué tenor era ese? Justamente bajo el que les estoy diciendo. Como se sabía de que no se usaba la totalidad del oxígeno que inspiraba, entonces esa porción que estabas expirando estaba buena. ¿Por qué? Porque le estás dando 9, ¿no? Exhalo 9. 6 me lo uso y 9 estoy exhalando. De esos 9 que estoy exhalando, sabiendo que el paciente al que le estás dando respiración boca a boca necesitaba solo 6, entonces hasta te sobraba 3, ¿no? Entonces era interesante la idea, pero hoy en día está proscrito. ¿Qué significa proscrito? Que ya no se hace. Bajo tu riesgo, digamos. Bueno, si fuera familiar de ustedes, obviamente, yo creo que cualquiera, hasta yo lo haría, ¿no? Pero está proscrito, ¿no? O sea, ¿qué significa proscrito? Que si por mala suerte ustedes incurren en hacerlo y te ven, te pueden sancionar porque no está dentro de ningún protocolo hoy en día. Se prefiere hacer lo que les había enseñado, ¿se acuerdan? Lo de hasta en compresiones, ¿no? El sistema de vacío, ¿no? De ponerle algo entre los dientes. Ahora si tienes una cánula de Guedel mejor. Entonces eso es lo que hoy en día se está generando. Pero bueno, seguiremos con el tema. Entonces hay el intercambio ahí en los alvéolos entre el aire y los alvéolos. Después pasa el intercambio entre oxígeno y CO2, entre el alvéolo y la sangre, se transporta y luego otra vez intercambio entre lo que sería en este caso la hemoglobina y la célula. Entonces esto lo saben muy bien ya ustedes. Ahora lo que me interesa es el juego de presiones, ¿no? Va a haber presiones a favor y en contra. ¿Qué es lo que va a ayudar justamente a que yo pueda tener mi ventilación adecuada o correcta? En ese tenor, entonces, como pueden ver, la presión pleural va de 7,5, como están viendo abajo, positivo, a 7,5 negativo, ¿ya? ¿Qué significa? Que va a ir discordando, que va a ir cambiando constantemente para poder respirar. Es bien interesante porque es el único lugar, el único sistema, si quieren, que cambia sus presiones constantemente, porque en el abdomen mi presión es positiva y siempre será positiva, ¿no? Pero en la parte ventilatoria no. En la parte ventilatoria va a ser positiva y negativa, constantemente cambiando para que pueda darse la inspiración y la expiración. Pero no solo va a ser esta presión entre las pleuras, sino como pueden ver en esta otra imagen, la más importante es la presión que va a haber dentro de los alvéolos. ¿Por qué creen que es tan importante lo que les comenté alguna vez, se acuerdan, en transfusiones, el famoso TRAL y TACO? El no generar esa alteración, porque en el momento que generas esa alteración, estamos fregados. ¿Por qué? Porque ahí se denotará, se generará, valga el término, justamente una alteración tan grave al grado de que puedes generar que no respire más el paciente, o sea, que entre en paro respiratorio, el cual generará paro cardíaco. ¿Por qué? Porque si no logro tener ese cambio de presión mínimo, aquí es mínimo si se fijan, ¿eh? De más 1 centímetro de agua, de positivo, a menos 1 centímetro de agua. Si no logro tener esos dos cambios de presión, entonces no va a entrar, no va a ingresar ese aire a los alvéolos. Ahí entran en juego tanto neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 2 por el surfactante que siempre se les ha enseñado, ¿no? Si no hay surfactante se colapsan, perfecto. Pero el neumocito tipo 1 entraría en el hecho de que no va a ayudar en nada, no va a generar este cambio de presiones si el neumocito tipo 1 está lesionado o está dañado, por ejemplo en el trali, ¿no? Por haberle dado mucho plasma fresco congelado. Como está dañado, el que genera cambios de presiones obviamente son la parte osmolar, la parte de electrolitos, la parte en este caso de gases, o sea, CO2 y oxígeno. Si no están llegando, porque el neumocito tipo 1 está dañado y se supone que tiene que haber intercambio entre lo que es la sangre con el neumocito tipo 1, ¿no? Entonces, si no existe ese cambio, intercambio, mejor dicho, gaseoso, no va a haber cambio de presión acá
de nada va a servir el cambio de presiones que va a haber en pleuras, así que no respirará tu paciente y hará paro. Entonces vean que tiene importancia, les decía, esto de la fisiología respiratoria para entender varios detalles. Por ejemplo, acá están viendo un alveolo cuando ya está expirando. Y quiero que noten el dibujito. Vamos a ir desde su izquierda de ustedes hacia la derecha, ¿no? Miren, siempre va a comenzar en cero de presión, pues es por lógica, ¿no? Comienza en cero de presión. Ahora, cuando inspiran, entonces como yo quiero meter el aire de afuera para adentro, por lógica la presión intraalveolar va a bajar. ¿A cuánto? A -1. Luego termino de inspirar, que son 2 segundos, y vuelve a cero la presión. Entonces ahí se queda mientras se está haciendo el intercambio. Tiene 2 segundos para ver el intercambio gaseoso. Luego comienza la fase de expiración, que dura 3 segundos, dura un segundo más. Entonces, llegado ese momento, miren, ahora se vuelve positivo. ¿Por qué? Porque tiene que expulsar ese contenido gaseoso que le ha quedado como remanente en los alveolos. Y haciendo eso, genera la inspiración y expiración. En el pulmón se utiliza, dice, entre 10.000 a 20.000 litros de aire al día y se producen unas 20.000 respiraciones al día. Asimismo, si recuerdan, tenemos que volver a repasar lo que son los volúmenes pulmonares, ¿no? ¿Se acuerdan del volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, volumen residual? Siendo así que el volumen corriente, si recuerdan, es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal, que son más o menos 500 ml. El volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen adicional que se puede inspirar en una inspiración forzada, que son 3.000 ml. El volumen de reserva expiratorio, que es el volumen adicional máximo que se puede expirar mediante expiración forzada, 1.100 ml. Y el volumen residual, que es el volumen que queda en los pulmones después de la expiración forzada, que son 1.200 ml. Entonces hay que tenerlos en cuenta porque, si se acuerdan, estos volúmenes me ayudan con las capacidades, ¿no? Siendo así que la capacidad inspiratoria justamente es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, son 3.500 ml, capacidad de aire que se puede inspirar. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual, 2.300 ml, cantidad de aire que queda en los pulmones al final de la expiración. Y la capacidad vital, que es el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio, 4.600 ml, que es la cantidad máxima de aire que se puede expulsar con inspiración y expiración forzadas. Después tenemos la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual, que son 5.800 ml, que es el volumen máximo que se puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo que lleguemos a tener. Pero también hay que añadir el volumen minuto, que es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria, aproximadamente 6 a 8 litros por minuto. Ahora, desde aquí viene la parte para mí más importante que tienen que entender para poder entender, valga la redundancia, por qué le doy oxígeno al paciente y cuánto de oxígeno le voy a dar. ¿Se acuerdan que siempre se hablaba de FiO2 para el adulto joven, para el adulto mayor? Con esto se va a entender todo. ¿Por qué? Porque existe lo que es un control basado en la cadena respiratoria. Siendo así que esta cadena respiratoria está formada por el centro respiratorio, vías nerviosas, el fuelle toracopulmonar, la circulación sanguínea y la difusión tisular. Esta es la imagen más importante que quiero que siempre la tengan en su memoria cuando vean justamente pacientes en la emergencia. Miren que, por ejemplo, me llegó este sábado, que estaba de guardia, me llega una muchachita que se ahorcó. ¿Se acuerdan que hasta les comenté de otro paciente que vi el año pasado? Entonces, no es común, pero sí se está volviendo a ver este tenor de los famosos ahorcamientos por suicidios y demás. Entonces, genera compresiones, ¿ya? También me llegó un TEC grave, otra vez el famoso latigazo cervical. Entonces, me es importante, sí, porque si se fijan, ese dibujito te está mostrando el tronco encefálico, ¿no? Entonces, si se acuerdan, esa parte levantada hacia la derecha es toda la parte de la protuberancia, ¿no? Del puente. Después está el bulbo y la última partecita hacia abajo viene a ser lo que es la médula espinal.
Pero es importante porque, creo que tiene esto para puntero, a ver, deme un segundo. Bueno, aquí. Más o menos, si se acuerdan, la parte más estrecha de cervicales es C3, ¿se acuerdan? C3 es más o menos, para que se ubique aquí. Eso es C3. Ahora aquí va la importancia de que se acuerdan que siempre les digo, C3 es importante. Tienes que atacarle con todo. Apenas te dicen ahorcado, tienes que ir con todo. Solución hipertónica y tienes que darle corticoides, metilprednisolona en mejor de los casos, y si no puedes, por lo menos Dexa. ¿Por qué hago tanta cosa? Porque si no le doy todo eso, esta parte se va a inflamar más, se va a edematizar más, y como es tan estrecho C3, se va a comprimir. Ahora, ¿qué tenemos a ese nivel? Existen 4 núcleos. El primer núcleo, el más importante, es el dorsal. Ven ahí el cuarto ventrículo, ¿no? Hacia atrás. Entonces, el dorsal, porque es el inspiratorio. Gracias a ese existe la inspiración. Si ustedes recuerdan, siempre de niños jugamos, ¿no? Y decimos, a ver, ¿cuánto tiempo aguanto la respiración? Y hay un punto en el cual ya no puedo retener, ¿no? Y tengo que respirar siempre. Yo no quiero, pero ni modo, tengo que respirar. Ese es el que me manda el estímulo, ¿ya? Que funciona, y esto también desde aquí quiero que se entienda bien, que funciona en nosotros que somos jóvenes hasta los 50 años, porque desde los 50 empieza ya el cambio fisiológico para llegar a ser ancianos. Entonces, hasta los 50 años funciona con hipoxemia, o sea, su gatillante es justamente de que baje el oxígeno en sangre. En cambio, ya cuando ya somos más mayores, 50, 55, 60 años obviamente, ya funciona, pero con otro gatillante. Funciona con la cantidad de CO2. ¿Se entiende? Ahorita les voy a explicar mejor. Y al lado, hacia adelante, está el núcleo inspiratorio, perdón, expiratorio, que es el dorsal, el ventral. Perdón. Entonces, el dorsal es el inspiratorio, el ventral es el expiratorio. Perdón. Hacia arriba, 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 tienen el centro neumotáxico. Y en medio tenemos justamente al centro apnéusico, que es decir, reciente aparición, por decirlo así. Lo han encontrado en experimentos recién el 2017-18. ¿Ya? Ahora aquí se los voy a poner más resumido. Entonces, el más importante de todos es el grupo respiratorio dorsal, ese centro respiratorio. Responsable de la inspiración, es el más importante centro de control de la respiración, es el que recibe principalmente los estímulos y es el gatillante. Después tenemos al grupo respiratorio ventral, que es responsable de la expiración, ¿no? Que está justo en delante de él. Arriba, el centro neumotáxico. Controla la profundidad de la respiración y la frecuencia respiratoria. Y el apnéusico, teóricamente, hace un control de paso, como un switch, entre lo que viene a ser inspiración y expiración. De igual manera, miren, tenemos en cuenta esos núcleos y ahora hay que saber cómo se conectan con la respiración. Y quiero que se fijen dónde afecta, por eso es tan importante. El núcleo, si se fijan, el que está de color medio morado, medio lila, si quieren, que es el dorsal, ¿no? Que está cerca al cuarto ventrículo. Ese dorsal se conecta de manera directa con lo que viene a ser el diafragma. ¿Mediante qué? Mediante 3 nervios que conforman el frénico, ¿no? C3, C4 y C5. En cambio, el núcleo ventral, que es expiratorio, se conecta de manera directa con los músculos intercostales, internos y externos. Entonces vean la importancia que tienen ambos. Por eso es que es tan importante el dorsal. Y ese, como está más cerca, si se están dando cuenta, de la parte posterior, es por eso que cuando se da la compresión, se pellizca, por decirlo así, su última partecita, y ese es el que sufre más rápido, ese es el que se isquemia más rápido. Por eso alguna vez les he dicho, si no le dan nada al paciente ahorcado, no le has puesto ni collarín ni nada, y lo sigues teniendo ahí, se está apagando, se está muriendo. Entonces, pues hagan lo que hagan, aunque llegue el neurocirujano, aunque ese rato le metas a quirófano, igualito va a morir. ¿Por qué? Porque el grado de edema que le has, bueno, que no le has tratado, literalmente va a hacer que este paciente fallezca. ¿Ya? Bueno, continuando con esto.
También esto es lo que, digamos, resumiéndoles lo que acabo de decirles. El anciano tiene esa particularidad y esto les ha debido pasar a ustedes. Bueno, yo lo he vivido otra vez más, tantos hospitales que he estado y con tantos residentes que he estado, ¿no? Entonces, generalmente el residente de medicina interna es el que solito se toma el pelo. ¿Por qué? Porque es cuando los dejan solos a los R1, yo también que soy R1, entonces estás solo y tú tomas la decisión. Te llega un paciente, imagínense, nos llega en este paciente un viejito, un abuelito, y está con sus 60, 70 años. Viene por un uñero, si quieren, o ha venido a que le controles la temperatura, la presión. Y bueno, le haces pasar y algún inteligente le toma con un oxímetro de pulso y te va a saturar, pues 40 veces te saturan, 50. Y obviamente, cuántas veces no he visto que se asusta a todo el mundo, lo hacen echar rápido y lo intuban creyendo que le han hecho lo mejor y lo han matado al viejito. ¿Por qué? Porque como están viendo en esta diapositiva, que se resume lo que les decía, el gatillante para el núcleo más importante, que es el dorsal inspiratorio, en los ancianos termina siendo CO2, que obviamente se va a convertir en hidrogeniones, que ese es el que va a gatillarlo, pero es CO2. No tengo la cantidad de CO2 que necesito como anciano, literalmente, y voy a tener un paro respiratorio. Y antes era peor, porque antes de la pandemia los ventiladores que teníamos, al menos en Bolivia, me refiero al ventilador mecánico, ¿no? Lo intubabas y lo ponías al ventilador. No salía jamás el viejito. ¿Por qué creen que los terapistas no querían que intubes ancianos, no los querían a los viejitos, ¿se acuerdan? Alguna vez les han de decir, no, esta cama está reservada de terapia para un joven. A mí 1000 veces me decían eso. Pero, ¿por qué era eso? Porque los ventiladores eran tan antiguos que no te daban la chance de jugarte con la inspiración y expiración, siendo así que como tú lo has bolseado muy rápido, te lo has limpiado el CO2, entonces ahora, ¿cómo hago que respire solito? No puedo, ¿se dan cuenta? ¿Cómo harían? Si se mantiene después de que le has intubado y le has bolseado, le has quitado el CO2, le has llenado de oxígeno, ¿cómo harías otra vez? ¿Cómo lo llenarías de CO2 para que tenga gatillante? No tenía gatillante. Hoy en día, ustedes que ya están, algunos están trabajando y también cuando estamos internados, han debido que los nuevos ventiladores post pandemia, que son hoy en día de los mejores, tienen opciones dentro de su panel y te da pues la opción cuánto tiempo, cuántos segundos lo voy a dejar en inspiración, cuántos segundos lo voy a dejar en expiración. Y de acuerdo a eso, obviamente, puedo jugármela para qué, para que el paciente, en este caso el añoso, el viejito, empiece a retener CO2 y solito va a ir despertando. Igual que nosotros, literalmente, que solitos despertamos, ¿no? Después se hacen las pruebas para ver si pueden sacarnos el tubo y nos sacan el tubo y ya estamos para salas generales, ¿no? Entonces es por eso que es bien importante esto. Como dice, el control directo de la ventilación por los niveles de la presión arterial de CO2 es estimulante más potente de la respiración. Ahí le falta una palabra, en ancianos, no en todos, ¿ya? En nosotros los jóvenes es oxígeno, en los ancianos CO2. ¿Se acuerdan que también cuando han llevado igual fisiología en pregrado les han enseñado esto a los quimiorreceptores? ¿Se acuerdan? Y les han debido decir que están ahí los quimiorreceptores carotídeos y los aórticos, ¿no? También basados justamente en descensos e incrementos, descensos de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2 y de los protones, que son igual de controladores, pero no tanto, no al nivel que el otro control que tenemos a nivel de los núcleos. Ya, o sea, este es como dice, indirecto. Es un regulador también, pero es indirecto y es menos importante, por decirlo de una manera. Ayuda, pero no es tan importante como el otro. Después tenemos el fuelle toracopulmonar, haciendo referencia a toda la caja torácica. Ahí tenemos el famoso reflejo de Hering-Breuer. Además, dice, en el control de la respiración participan terminaciones nerviosas que provienen del pulmón y actúan sobre el centro respiratorio. El control más importante es por los receptores de estiramiento, situados en la musculatura de la pared bronquial y que detectan cuando el pulmón está superinsuflado. Este reflejo de detención de la inspiración por insuflación pulmonar es denominado el reflejo de Hering-Breuer. Entonces quiero que se entienda bien este reflejo, es interesante.
detiene la inspiración cuando se ha insuflado demasiado la parte pulmonar. Y esto ocurre en la vida real. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con el famoso ombú, que les digo que no se llama siempre así? Cuando con la bolsa o la mascarilla tú bolseas bien y de manera adecuada y no fuerte como les han mal enseñado a veces, entonces generas esto, te estás jugando con los reflejos, entonces está empezando a controlar, le estás ayudando a que empiece otra vez tu cerebro y tu sistema nervioso central a controlar la respiración, pero cuando tú lo haces con mucha fuerza, hasta rompes estos reflejos y es por eso que después no puede ni volver a la normalidad el paciente. Otros mecanismos de control, obviamente el control voluntario, las emociones, acuérdense que el dolor pues también puede generarte un paro respiratorio, ¿no? Receptores irritantes de la vía aérea, receptores J pulmonares, la temperatura, los vasoreceptores. Y por último, la circulación sanguínea y la difusión tisular. Bueno, ya hablando de otro punto importante que quiero que recuerden siempre ustedes, está las zonas de West, que sé que la han llevado, porque todos llevamos siempre las zonas de West dentro del marco, ya sea en fisio o fisiopato. Pero esto era, aunque no crean, pues siempre yo digo, gracias a la pandemia se han aprendido mejor el manejo de paciente crítico y en emergencia, obviamente. Porque antes esto nos enseñaban, esos dibujitos que están ahí arriba, del pulmón, ¿no? Y te decían, las zonas o áreas de West son tres. Claro, nadie tiene la menor duda, son tres. Que son lógicas, miren. El área 1, que viene a ser la parte más apical o superior, viene a ser un área donde por gravedad la sangre no va a llegar tanto. Es bien lógica. Como no está llegando tanta sangre, entonces lo que aprovecha ahí es de ingresarse a presión y fuerza lo que es el aire, porque por gravedad igual se va a subir, ¿no? Entonces, la lógica es que en la zona 1 la presión de los alvéolos es alta. Para que se imaginen, me gusta más el dibujito que está hacia su derecha. Se fijan ahí, zona 1, ven el alvéolo está grande, inflado. Y los vasos, tanto venas y arterias, están chiquititos. ¿Creen ustedes que va a haber un buen paso? No, no va a haber un buen intercambio gaseoso. Va a haber un intercambio gaseoso, sí, pero mínimo. ¿Por qué creen, y aquí también les va otro punto importante en la parte de esto de respiración, por qué creen que los pacientes con tuberculosis, ¿se acuerdan? Todos han tenido pacientes con tuberculosis, ¿no? Que nos han llegado a la guardia, vienen ahí con sus cavernas y todo, que son, ¿se acuerdan? En la parte superior, pero respiran tranquilos, hasta mejor que nosotros. ¿Por qué? Ahora también ahí entra el famoso tumor de Pancoast, no sé si han visto. Entonces, literalmente cualquier daño estructural, funcional que tenga el pulmón en la parte superior, no nos afecta tanto cuando el paciente está así parado. ¿Por qué? Porque ni siquiera ahí se intercambiaba tanto los gases. Ahora vean la zona 3 en el mismo dibujito en el que está hacia su derecha. Se fijan por el grado, por la gravedad en todo caso. Miren el grado de distensión de los vasos. Pues casi toda la sangre cuando está entrando a los pulmones y cuando está saliendo están ahí. ¿Por qué? Porque es simple lógica. Por gravedad es líquido, es pesado, entonces se va abajo. Y eso influye a que los alvéolos se cierren, sean más chiquititos. ¿Va a haber intercambio gaseoso? No, es bien obvio. Por eso cuando, no sé si se han fijado, cuando un paciente viene con derrame pleural a la guardia, no tiene una afección directa, ¿no se han fijado? Cuando es derrame pleural solo en las bases, respira igual que nosotros, no necesitan que le pongas ni puntos, nada. Cuando le tienes que poner puntas y ves ya su distrés y recién te das cuenta que está afectándole, cuando ya pasa justamente zona 2. Cuando llegas a comprometer zona 2 de cualquier forma, por lógica, ya no hay ese intercambio. Se fijan, zona 2, igual en ese dibujito de la derecha, casi están del mismo diámetro, por decirlo de una manera, tanto alvéolo como vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué significa eso? Que llegas a tener un paciente, perdón, una zona en la cual sí existe un buen intercambio gaseoso. Se entiende, ¿no? Esas son las tres zonas de West. Hasta ahí estaba perfecto. Pues todo eso me enseñaron a mí. Les apuesto que les han enseñado a ustedes. Ese dibujito igual está en libros de fisiología. Se han llevado el Guyton, se han llevado el Gannon. En los dos libros está. Pero ¿saben cuál era el error tan grave que cometíamos todos y que nadie se daba cuenta? Y fue gracias a la pandemia que se dieron cuenta. Que esto han dibujado, inclusive el dibujo ya te vende, ¿no? Esto se ha creado para el paciente cuando está de pie. ¿Se fijan?
pero lo seguíamos usando porque nos obligaban, nuestros docentes decían, no, las zonas de West, el paciente está echado, botado en su cama en emergencias o crítico en terapia, y te decían, no, pues el paciente, sus áreas de West, sus áreas. Yo mismo yo pensaba cuando yo tenía su edad de ustedes, cuando era interno, cuando era todavía recién egresado, y decía, pero ¿por qué tendría que afectarle si está el paciente echado? Y gracias a todos estos puntos se creó eso, pues que ahora están viendo en pantalla, cuando el paciente está boca arriba y cuando el paciente está boca abajo. Entonces, si se fijan, gracias a ese tenor es de que, si se acuerdan, justo fueron los españoles e italianos que en la primera ola de la pandemia, se acuerdan que murieron millones, entonces no sabían qué hacer y se le ocurre a un enfermero el girarlo al paciente. Bueno, lo gira y se responde y al día siguiente estaba mejor, ventilando mejor, y era por estos. Quiero que se fijen en esos dibujitos, es bien interesante, pero miren que la parte afectada, o sea, el área 3 y el área 1, cuando yo estoy mirando boca arriba, cuando estoy en posición supina, ¿no? Boca arriba, lo normal, hacia, a 180 grados, o sea, bien recostado, literalmente es mínimo mi porción que está respirando. Como ven abajo en los triangulitos, llega apenas a un 25% de utilización del pulmón. ¿Se imaginan? 25% del 100% que yo tengo estando sentado o parado, llego a 25% estando echado. O sea, pero hablando de sano. Y ahora, aparte, si le metes que está con edema agudo de pulmón, que está con derrame pleural, que está con su neumonía, con daño estructural funcional por el COVID y demás, era obvio, por eso se nos moría. Entonces se entendió eso gracias a estos españoles e italianos y empezamos a girarlos. Yo me acuerdo cuando estábamos en la segunda o tercera ola, en el protocolo del Vietma, pusimos justamente eso. Gracias a eso empezaron a vivir. Entonces, es muy interesante y hoy en día, si leen ustedes, a lo mejor si les gusta la parte de críticos y emergencias, tienen que darse cuenta. Si les toca un paciente de estas características, que toda la afección es pulmonar y nada más, una neumonía grave y demás que vamos a ir llevando, tienes que rotarlo. Por más emergencia que sea, tienes que rotarlo. Y la otra opción es que mantenerlo sentado. Miren que el otro día igual me llegó, sí, creo que les comenté, un cáncer gástrico y lo estaban matando de a gratis los clínicos. ¿Por qué? Porque lo ponen a 180 grados. Y yo les digo, ¿y para qué? ¿Cuál es la importancia? Ya a ustedes les he enseñado tantas veces. No, no entiendo quién les ha enseñado a todo el mundo aquí en Bolivia que un paciente en emergencias debe estar recostado a 180 grados y va a vivir. Lo están matando de a gratis, está broncoaspirando. Lo siento al paciente y empezó a respirar y ha abierto los ojos. Pero cuando estaba echado, no había nada. ¿Por qué? Por esto que les estoy demostrando. Literalmente apenas está usando el 25%, pero eso cuando el pulmón está sano, y cuando uno está sano debe usar, en teoría digo yo, porque no hay todavía un estudio que diga eso, debe ser por lo menos un 5 o 10%, ¿no? Una mitad de eso. Ahora miren al otro lado, cuando los recuestas boca abajo, en prono, miren, usa hasta el 75% de ese pulmón. ¿Se entiende? Entonces, vean la importancia. Ahora imagínense que tengo derrame pleural, de edema de pulmón. Tú me echas y por lógica, en prono, o sea, boca abajo, y voy a tener no 75 porque no estoy sano, pero por lo menos un 50 porque todo el líquido igual se va a ir hacia abajo, ¿no ve? Tanto de mi edema agudo de pulmón como de mi derrame pleural y obviamente mis vasos sanguíneos. Entonces va a haber un buen intercambio arriba, por lo cual miren 75%. ¿Se ha entendido esta parte? ¿Quieren preguntar algo, doctores? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Seguros? Bueno, segundo mi pantalla se me... Ya. Se ve la pantalla, ¿no? Se me movió la pantalla. Sí, Doc, se ve. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de esto de presiones parciales. Es muy importante. ¿Por qué? Porque alguna vez, ¿se acuerdan cuando hablamos de gasometrías? Les comenté algo interesante. Les dije
todos los ejemplos que ustedes lean de gasometría, siempre, toda su vida, literalmente en cualquier libro que estén viendo, hace referencia a lo que viene a ser a nivel del mar. ¿Se acuerdan que les dije eso? Entonces siempre tómenlo en cuenta. Pero los ejemplos que yo siempre les voy a dar y los casos que yo les voy a dar, obviamente como son de aquí de Cochabamba, van a ser aquí al nivel de Cochabamba, o sea, a 2.000, 2.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces no es que lo que les enseñemos, tanto mi persona, a los otros docentes, es que está saliendo algo raro, está saliendo mal, no, sino que hay que tomar en cuenta que la misma fisiopatología es diferente, por ejemplo, que sea en Potosí, en La Paz, ¿no? Es súper alto, a lo menos esas patologías respiratorias, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo eso, el FiO2 que tanto hablamos, ¿se acuerdan? Que el 21% es oxígeno, pero el restante es oxígeno dentro del aire, nitrógeno, carbono, CO2, monóxido de carbono y demás, ¿no? Pero lo que me interesa es saber esta fórmula que están viendo ahí abajo. Dice, a nivel del mar es justamente la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan? De un bar. Así nos enseñaban en colegio, me acuerdo. Entonces, ¿cómo calculo el FiO2? Entonces ahí pongo 760 por 21% y me sale 160. ¿Qué sería ese 160 milímetros de mercurio? Sería la presión parcial de oxígeno arterial que yo estoy buscando. Quiero que lo entiendan eso muy claramente. ¿Qué significa? Le sacan ahorita gasometría, pero estoy a nivel del mar, ¿no? Pero tendría que vivir ahí, o por lo menos déme chance. A mi edad, por lo menos debería estar unos 2, 3 días, ¿no? A un viejito tienes que dar por lo menos una semana. Ustedes que son más jóvenes, por lo menos 1 o 2 días, ¿no? Que tu cuerpo fisiológicamente se restablezca a esa presión, ¿ya? Pero si yo vivo en el nivel del mar todo el tiempo, entonces mi cuerpo está así. Mi presión que tienen que buscar, o sea, mi grado excelente, si quieren, de oxigenación que debería de tener en mi gasometría arterial debería ser 160 milímetros de mercurio de mi presión arterial de oxígeno a nivel del mar. Ahora, miren que tendríamos que jugárnoslos con esas multiplicaciones que vendrían a ser para sacar justamente la presión de oxígeno, como es en México, miren, 585, en Cochabamba 564, en Bogotá 560, en La Paz 522. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a trabajar a algún lado, alguna vez les va a tocar, a mí me ha tocado trabajar en el altiplano, en el oriente, miren, a veces, por ejemplo, he trabajado en Puerto Rico a nivel del mar, en México, en la Ciudad de México, que está casi al nivel del mar, 400, 800 metros. Entonces, tenía la oportunidad de trabajar en tantos lugares, pero lo más importante siempre, ese rato llegaba, antes del día siguiente de mi trabajo, me repasaba los cambios que tiene que haber fisiológicos de lo que yo sé a ese nivel del mar. Porque si no voy a meter la pata de a gratis, ¿no? Imagínense que ahorita aquí en Cochabamba yo quiera que uno de ustedes tenga 160 porque no he entendido bien el tema, solo he leído el libro y 160 milímetros de mercurio. Lo voy a matar al pobre paciente. Peor si es un viejito, voy a decir, no, pues tiene que dar 160 y el viejito va a estar apenas con 80, 90 y lo voy a matar. ¿Por qué? Porque le voy a dar mucho oxígeno y va a entrar en paro respiratorio, ¿no? Entonces siempre primero saquen esto que están viendo ahí. Ahora, como pueden ver, ya teniendo, pero aquí estoy jugando con los 160, ¿no? A nivel del mar. Teniendo esos 160 que está entrando a mi cuerpo de presión de oxígeno, miren que se va a ir utilizando hasta el grado de llegar a 45. Entonces, uso bastante cuando hablo en presiones. Cuando hablo de FiO2 como tal, en porcentaje de 21 que está entrando, uso 6%. Para que sea más entendible, miren a nivel del mar. Ingresa FiO2 del 21 y sale FiO2 del 15%. Y en todo ese intermedio te está hablando justo lo que hemos hablado, ¿no? Miren, 159, casi 160. ¿Y cuánto expiro? 116. Pero lo que tengo dentro tiene que ser, o sea, lo que estoy buscando en mi arteria es 159, 160. Ahora, veremos este que es a Bogotá, que más o menos es casi el nuestro, ¿no? Un poquito más alto, 2600. El nuestro es 2400 aquí en Cochabamba.
FIO2 es 21% lo que ingresa y FIO2 lo que sale 14,89, 117. En Cochabamba nos sale 116 por si quieren saberlo. Entonces, la siguiente vez que ustedes vean la presión parcial de oxígeno en Cochabamba, en un agaso, cuidado que quieran buscar el 160, lo van a matar al pobre paciente. Literalmente 116 es lo que estoy buscando, pero esos 116 es en un paciente adulto joven, ya, como ustedes, que está entre sus 18 hasta sus 40 años. O sea, y sin comorbilidades, sin alteraciones, sin fibrosis, sin daños por el COVID. O sea, lo más bonito posible, tu paciente tendría que tener 116. Pero seamos honestos, no estamos así. Entonces, por lo menos se dice en los mismos libros de fisiopatología respiratoria que de ese porcentaje que tú estás sacando, teóricamente 116, por lo menos unos 10 puntos menos debería de tener tu paciente. O sea, 106. Con 106 estás hecho. Ese es mi objetivo para la excelencia, para que el paciente esté bien o perfecto, si quiere, en su saturación y todo aquello, ¿no? Entonces, ese sería mi objetivo, ¿ya? Pero sin generar mucho ingreso. Eso también tienes que ver, porque si también, si imagínense que no hayan entendido bien la importancia y que le estés poniendo, le estés intubando inclusive, porque tú dices, no, yo quiero poner al 15 litros porque a 10 litros, miren, apenas me ha subido tanto. No, no ese es el tenor. Ve subiendo de acuerdo también a tu objetivo. ¿Se acuerdan? Hay que tener objetivos claros. Si bien mi objetivo final va a ser por lo menos unos 106, pero también tengo que tomar en cuenta que ese paciente, si está con edema agudo de pulmón, si está con neumonía, si está con daño estructural por, qué sé yo, por, por EPOC, o está con daño estructural por tuberculosis, tiene fibrosis post-COVID, todo lo que ustedes quieran, por lógica no voy a llegar ni a 106, ¿no? Entonces también tengo que ser coherente, tengo que comenzar la oxigenación y voy a llegar a encontrar yo solito viendo la oxigenación y su gasometría un punto intermedio, pues, hasta dónde voy a poder yo alcanzar, hasta dónde el paciente ya va a empezar a estar su cognición y va a estar alerta el paciente. Entonces yo digo, ah, ya, aquí la paro. Hasta aquí está muy bien y bonito el paciente. ¿Para qué lo quiero subir más? Porque subirlo más también no crean que le va a hacer bien. Justo el otro día estaba viendo en la emergencia, bueno, no me metí mucho con un paciente de medicina interna, pero lo subieron a 15 litros. Yo decía, ¿y para qué tanto? Y el paciente bien estaba bien despierto, pero después, al poco tiempo les hizo paro y todo siempre, ¿por qué he hecho paro? Y al revés llega un paciente como justo lo que le estábamos viendo, ¿se acuerdan? Peso mórbido, diabetes tipo 2 descompensada, high estaba en su glucómetro, llaman a código azul, yo estaba con pacientes en salas, bajo y literalmente lo dejaron morir. ¿Por qué? Porque era obeso mórbido y nadie se animó a intubar al paciente. Yo bajé como a los 10, 15 minutos, ya estaba más frío que la palabra, pero era descartable, sí. Entonces vean que sí funciona el hecho que ustedes aprendan literalmente estas cosas. Y al día siguiente, el domingo, hago guardia y más bien mi suerte que hice guardia, por eso siempre les digo a ustedes, algún día nos vamos a ver igual en cancha, con un colega que ha hecho la versión 10 de este diplomado y con un colega varón que hizo la versión 8. Ah, pues más llevadero, hasta literalmente ya había con quien charlar y conversar. Entonces ellos, no es que me hacían caso en todo, ¿no? Pero había con quien conversar y sacamos varios pacientes críticos y varios hasta se los he operado, cosa de que de esa manera hemos podido limpiar la emergencia. Entonces, vean la importancia que tiene cada cosita que tienen que saber, porque el paciente es un todo y eso a veces olvidamos, ¿no? Pero bueno, como les decía, 116 Cochabamba. Eso es lo que les mostraba bueno, les hablaba hace rato, ¿no? Antes, por eso es que si usamos apenas 5 o 6% del 21, ¿por qué creen que antes servía eso de respiración boca a boca? Y yo me acuerdo cuando hice la primera vez el ACLS, que es que lo han hecho ustedes, nos vendían pues el que está ahí, esa mascarilla, y después esta otra mascarilla que está hacia su derecha, que era más sencillito, como para llevar en el bolsillo, como para que actuemos, ¿no? Para que ese rato, ya un accidente de tránsito, estoy viendo, ya me salgo del auto, voy, ayudo, ¿no? Para eso se creó, pero ahora están proscritos, ninguno ya se usa.
¿Por qué? Por esto del COVID y tantos virus que hay hoy en día, entonces ya no se usa. Ya está proscrito, ya no se debe hacer la respiración boca a boca, ni siquiera con estos implementos que si se fijan tiene como una boquilla, que esa boquilla tiene como en anestesio, no sé si se ubican sus equipos de anestesio cuando lo intuban, o del ventilador mecánico, tiene una membrana que le ponen intermedia, que supuestamente no deja pasar bacterias y virus. Supuestamente tampoco están al 100%, ¿no? Bueno, ¿qué mecanismos pueden conducir a la hipoxia? Existe obviamente una hipoxia hipóxica, cuando se da por disminución de oxígeno. Una hipoxia anémica, cuando se da por disminución de los glóbulos rojos, los transportadores. Una hipoxia circulatoria, cuando se da justamente por el mal manejo en el volumen. Una hipoxia por afinidad, por ejemplo, cuando estás con hipotermia, hipopotasemia, alcalosis o descenso de las 2,3-difosfogliceratos, ¿se acuerdan? Entonces, en esos casos, no tengo la afinidad correcta ni para captar oxígeno ni para pasarle oxígeno hacia los tejidos. Y la hipoxia citotóxica, cuando es justamente por destrucción de las células desde adentro, desde las mitocondrias en sépticos. Como verán, hay muchos casos de hipoxia. Ahora, las respuestas fisiológicas a la hipoxia. ¿Qué mecanismos de defensa tendremos? Dentro de esos, los que me interesa que aprendan son esos en azul que están abajo. Cambios en el tono vasoconstrictor simpático y los sistemas neuromorales con el fin de redistribuir el flujo sanguíneo a los órganos fundamentales. Liberación de sustancias vasodilatadoras locales que aumenten el porcentaje de capilares perfundidos a nivel local. Estímulo del centro respiratorio que da lugar a un incremento de la ventilación alveolar. Aumento del gasto cardíaco mediante taquicardia y vasodilatación que disminuye la poscarga cardíaca. Aumento en la síntesis de eritropoyetina para estimular la síntesis de glóbulos rojos. Y ahí termina el primer tema. ¿Algo que quieran preguntar del primer tema? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Nada? ¿Seguros? Ya, tengo 3 que han levantado la mano. Doctora Carla. Doctor, buenos días. Disculpe, una pregunta. Me queda con la duda esto del ciclo de Cori que nos explicó. Mi pregunta es, en los pacientes, nos dijo en los otros módulos que es en paciente crítico. Y bueno, en las respiratorias son pacientes críticos, pero también se da en otras. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que está en el ciclo de Cori? Eso es lo que no logré entender bien. Ya, ¿no? Está bien, interesante tu pregunta. O sea, ahorita, por ejemplo, tú y yo estamos sanos. Por lógica, no vamos a tener ciclo de Cori. Por lógica, tenemos el ciclo de Krebs que está funcionando, porque si, bueno, por ejemplo, en mi caso, no he desayunado ahorita, tú tal vez no has desayunado tampoco. No le has dado todavía el requerimiento basal de hidratos de carbono a tu cuerpo, ¿no? Pero, de todas maneras, tu cuerpo que está sana previamente, entonces ahorita estás haciendo funcionar a tu hígado, yo también. Entonces mi hígado está funcionando, está formando nuevo azúcar, si te acuerdas, y a la vez está formando, o mejor dicho, está disgregando el azúcar que lo tiene también almacenado dentro del hígado. O sea, está haciendo glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿no? Entonces ya le estoy dando eso. Oxígeno, sigo respirando, o sea que estoy bien, o sea, no me está afectando en nada. Entonces, sanamente hablando, siempre tenemos ciclo de Krebs. No tendríamos por qué tener ciclo de Core. Pero en el momento que tú ya empiezas a alterar este equilibrio y llegas a tener, por ejemplo, pacientes críticos o de emergencia, si quieres, entonces por lógica ya se ha alterado. Ya se ha alterado y si no lo has logrado entender, o sea, si no lo has logrado, ¿cómo puedo decir? Si no lo has logrado captar de que ese paciente te está yendo de tu ciclo de Krebs al ciclo de Cori, y de edad muy tardía. ¿Se acuerdan esa imagen que les mostré en el módulo 1 de como un precipicio, ¿no? Que el oxígeno si va cayendo, va cayendo, va cayendo. Si tú no lo logras levantar en el momento adecuado, ya después, por más que lo saques, ya es un paciente vegetal, literalmente, ¿no? No lo vas a sacar por completo, sí, va a estar vivo, pero ya no va a ser nada que le has generado
una alteración completa de todo. ¿Por qué? Porque no te olvides que usamos ATP para todo. Solo para, hablando de electrolitos, en tu cerebro, por ejemplo, no va a entrar calcio sin ATP. No va a entrar, no va a haber intercambio sodio-potasio sin ATP. Entonces, problemas solo hay. Ahora, aquí en el corazón también, porque no te olvides que tampoco el calcio va a entrar sin ATP. Pero el ATP también se usa en otras cosas, si se acuerdan, ¿no? Necesitamos ATP para la funcionalidad correcta del músculo esquelético. Además, necesitamos ATP para la disgregación, no sé si recuerdan, de destrucción, si quieren, de lo que viene a ser tóxicos en el hígado, ¿no? La citocromo P450, ¿se acuerdan? Necesita de energía. No le das, pues, se está resguardando, se está quedando en tu hígado tóxicos, los cuales siguen alterando justamente este tenor. Ahora, no te olvides que a la par de eso, si no se da el ciclo de Krebs, no sé si recuerdan el ciclo de Krebs, los 9 pasos, ¿se acuerdan? Los 9 pasos. Dentro de los 9 pasos, entre el paso 3 y el paso 6, existe lo que viene a ser el NADP, no sé si se acuerdan. Es una molécula el NADP. El NADP está circulando, por decirlo de una manera, alrededor de lo que viene a ser el ciclo de Krebs. Entonces, cuando el ciclo de Krebs forma hidrogeniones, cualquiera diría, pues, si es ciclo de Krebs y es lo bueno, ¿por qué me está formando hidrógenos? ¿Por qué me está volviendo más ácido? Entonces, para eso sirve el NADPEP. Está recopilando hidrogeniones y los lleva donde se necesiten. Ahora, en el caso de no haber ciclo de Krebs, NADP tampoco va a funcionar. Entonces, no va a recopilar hidrogeniones que están quedando sueltos. Entonces, de igual manera te gira en ese tenor, ¿no? Entonces, ¿cómo darte cuenta? Lo que tú me preguntabas. Todo paciente crítico es más que seguro. Todo precrítico está iniciando. Algo que yo vi justo en una presentación que asistí hace unos años de Self y Semler, de estos fisiopatólogos gringos. Ellos decían que cuando el paciente está en precrítico, en situación precrítica, ese paciente ya tiene una funcionalidad de menos del 50% de su ciclo de Krebs. Y cuando ya está crítico, ellos decían, está menos del 15% de funcionalidad en cuanto a su ciclo de Krebs. O sea, del 100% de ciclos de Krebs, apenas 15% están funcionando. Y si lo dejas mucho tiempo, decían, ya por más que después le restablezcamos, ellos decían, le podemos dar azúcar, le podemos dar oxígeno, ya no van a volver, porque acuérdense el último puntito que decía, la hipoxia citotóxica. ¿Dónde se usa el ATP? En las mitocondrias. ¿Dónde se usa ATP? En receptores, por ejemplo, en estas bombas, en estos gadgets que están en las células, en su entrada. Pero todo eso se utiliza también gracias a las mitocondrias. Entonces, cuando ya se da la destrucción citotóxica, ya no habría que hacer al paciente. Es por eso que ese paciente, ¿se acuerdan? Que siempre yo les criticaba y les decía a algunos colegas cuando me dicen, lo voy a poner en condiciones. No existe ese poner en condiciones, porque tienes un tiempo prudencial para actuar. Y después de eso, hagas lo que hagas, igualito se morirá. Le has dado solo horitas de vida, pero la idea era atacar a esa causa que está generándote ese daño, en este caso del ciclo de Krebs, que puede ser, ahora que estamos en respiratorio, una neumonía grave, un EPOC exacerbado, una crisis asmática, un virus como el COVID, ANTA, influenza, que están alterando ese paso de intercambio gaseoso. Augusto. Augusto. Sí, doctor, perdón. ¿Me escucha? Sí, dale. Doctor, es una pregunta sobre un paciente. En un paciente con edema pulmonar, normalmente utilizamos diuréticos, pero el paciente está en posición semifowler. Si el paciente debo invertirlo para que esté en decúbito ventral, entendiendo que la zona 1 tiene menos vascularización, ¿debo hacer ajustes a los diuréticos porque es menos espacio funcional lo que utilizaría? ¿O qué ajuste debería utilizarse? Ya, en realidad, justo lo que tú has preguntado es bien interesante. ¿Por qué? No te olvides que el empleo de diuréticos sí es parte del tratamiento, ¿no? No es todo, pero es parte del tratamiento de un edema agudo de pulmón. Ahora, dentro de ese marco,
obviamente se hace, como tú dices, el reajuste. Por ejemplo, en el caso, digamos, ahorita te pongo un paciente con edema agudo de pulmón grave. Literalmente se hace intubado y si te acuerdas te das cuenta que está con edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque el paciente por el tubo está respirando burbujitas rosadas, ¿no? Es el signo clásico. Entonces ya, por todo lado que le veas, es un paciente con edema agudo de pulmón. ¿Qué le vas a dar a ese paciente? Ya está intubado. Primero vas a cuidarte el FiO2. No lo vas a poner a un FiO2 muy alto, sería un error clásico. ¿Por qué? Porque uno cree que si le voy a poner un FiO2 alto, voy a empezar a ayudarle más. ¿Por qué? Porque le voy a dar más presión de oxígeno y al darle más presión de oxígeno, cualquiera entendería que mejoraría más rápido y no. Date cuenta que está agua alrededor de alveolos y demás. Entonces, por darle más presión, ese alveolo no es que va a responder más, lo vas a terminar destruyendo. Literalmente reventaría, por decirlo en palabras vulgares, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el FiO2 entonces lo vas a ajustar. Yo lo uso más o menos entre 30, máximo 40 de FiO2. No me paso de eso, lo titulo a ese tenor. El siguiente paso ya va a ser a lo que tú decías, líquidos. Voy a tratar de darle cristaloides un poco, ¿ya? Yo lo titulo como un anciano, máximo dosis expuesta de 250, pero no le doy a chorro, pero por lo menos me baso como si fuera un anciano porque no le quiero dar mucho líquido. Más que nada tendrías que darle igual coloides, no te olvides. ¿Por qué? Porque quiero que les escape lo más que se pueda. Ahí entra lo que alguna vez recuerdan que les dije, el coloide. Primero lo voy a usar, en este caso igual como anciano, porque no es el tenor que está choqueado, sino que quiero recuperar. Entonces le voy a dar una carga de 150 y luego cargas de 50 ml cada 8 o cada 6 horas. Y a eso recién voy a jugármela ahora con el diurético. El diurético que es el de elección es la furosemida. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, que sí me va a ayudar en cuanto a eliminación de líquido, de agua. Y la segunda, que obviamente este paciente tiene bastante potasio porque hay bastante destrucción celular. Entonces, me va a ayudar. Ahora la furosemida, ¿cómo la vas a usar? Depende de ti. Yo la uso de dos maneras. Puede ser en microgotero o puede ser también empleo endovenoso en horario. Yo a veces prefiero en horario. No me gusta muchas veces el microgotero porque cualquier cosa puede pasar y hasta vidas, ¿no? Prefiero yo dosis respuesta. A mí me han enseñado en México puntual 20 miligramos stat y luego 10 cada 6, ¿ya? Y voy bien. Pero si yo veo en el interín de que no está respondiendo bien, entonces puedo darle dosis intermedias, ¿ya? Y va respondiendo. Pero con el coloide más va a responder. He visto otros protocolos en los cuales han debido ver igual ustedes que le pones en microgotero. Generalmente le pones de 4 a 6 ampollas en 100 de fisiológico y eso le haces como un goteo para 4 a 6 horas. He visto algunas veces que les va bien, pero en algunas otras no tan bien. ¿Por qué? Porque no olvides que todos los pacientes son heterogéneos. Si está choqueado además, no te va a ir muy bien porque le estás dando como una meseta para la furosemida. Entonces, si está choqueado no te conviene mucho. Lo otro también que puede ayudarte es iniciarle igualaminas. ¿Por qué? Porque no va a haber una vasodilatación en parte pulmonar. Entonces te va a ayudar por lo menos a subir presión y a la par poder aumentar un poquito más tu diurético. Entonces ese tenor tienes que verlo. Y como tú decías, si lo logras pronar al paciente, mejorará más la oxigenación y tendré que usar menos de todos mis medicamentos. Pero el punto es eso. Primero, en intubado se puede pronar, sí, pero el punto es que te cuesta más, ¿no? Entonces, pero si lo logras pronar, sí te ayudaría bastante y casi reducirías a la mitad todo lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, el FiO2 ya no lo subirías a 40, con 30 será suficiente, porque ya está pronado, está ya haciendo un buen intercambio de oxígeno. En cuanto a los coloides, ya no lo usarás a 4 o 6 horas, lo usarás cada 8 horas porque ya está yendo bien. En cuanto a la furosemida, ya no le darás cada 6 8 horas, le darás cada 8 horas y ya. O si le das en burete, en microgotero, ya no le pondrás 4 o 6 ampollas, le pondrás tan solo 2 a 4. Entonces sí cambia y cambia bastante, pues ayuda bastante solo ese hecho de pronar al paciente.
Gracias, Doc. De nada, Augusto. ¿Alguna otra duda que tengan, doctores? ¿Nada? Bueno, entonces nos vamos por el segundo tema. Un segundo y vamos a compartir pantalla. ¿Ya se ve pantalla, doctores? Sí, doctor. Gracias, Augusto. Bueno, vamos a ver, perdón, se me pasó la diapositiva. Reconocimiento del paciente crítico, ¿ya? Crítico respiratorio. Este es un tema bien cortito. En reconocimiento del paciente crítico, lo más importante que deben de entender ustedes es lo siguiente. Como siempre hemos dicho, obviamente es un paciente crítico, aquel que se denota que tiene riesgo de vida, que tiene falla de la ventilación, perdón, de la función de órganos, falla multiorgánica. Ahora, siempre les voy a denotar datos importantes. ¿Qué score vamos a usar para falla multiorgánica? Si hablamos de respiratorio, están dos que tienen que ya ir aprendiéndolo bien, porque vamos a usarlo la siguiente clase cuando veamos neumonía y su protocolo. En respiratorio usamos NEWS 2, NEWS 1, o sea, sería NEWS 1, NEWS 2 y el SOFA 2. ¿Ya? Esos van bien. Y como un score rápido que podamos usar, el QSOFA, el QSOFA, ¿no? Ahora, no usamos el Marshall porque el Marshall se ha demostrado que va mejor para pancreatitis, por ejemplo. Entonces vean que todos tienen un score, digamos que cada órgano, cada sistema, si quieren, ¿ya? Bueno, necesidad de sostener la función de órganos. Después, la hora dorada, ya les he dicho, cuando hablamos de horas, no se hace referencia a una hora de 60 minutos, sino a que sea lo más rápido, lo más oportuno, lo más eficaz que podamos actuar. Prevenir la muerte temprana post causas susceptibles de tratamiento con recuperación del paciente crítico, identificando entre los 10 y 60 minutos la aparición de los primeros síntomas. Ahora, hay que estar alerta, tener un diagnóstico continuo, tener un pronos continuo y una guía terapéutica. ¿Qué significa? En resumen, lo que hay que hacer con estos pacientes, hay que estar siempre dentro de lo que les he enseñado desde el módulo 1, que es detectar, intervenir y reevaluar de manera constante. Tener el diagnóstico bien claro y preciso y tomar en cuenta que el paciente es un don y que por más neumonía que tenga, pero debe tener algo más por lo cual no te está respondiendo. Por más que tenga, digámoslo en este caso, tuberculosis, pero también debe tener tal vez otro daño en otro lugar más, por eso no te está respondiendo. En cuanto al pronóstico, no olviden que tienen que sí o sí aprenderme scores. Y el tema que viene el siguiente día, literalmente es puro scores, literalmente. Y van a ver que el manejo de neumonía que hacemos acá en Bolivia, por eso es que a veces van mal y al final terminamos internando al paciente con neumonía, ¿no? Se nos complica. Y es porque no usamos scores. El latino por excelencia está demostrado que los latinos tratan de no usar scores, se escapan de usar scores porque se olvidan y no lo aplican o nunca lo han practicado o nunca lo han aprendido, ¿no? Entonces los scores son muy buenos, pero si los usas bien. Después tenemos las guías terapéuticas, donde justamente habla de usar scores. Entonces los scores tienes que aprendértelos de memoria, no hay otra. ¿Por qué? Porque el no saberlos de memoria más bien te va a repercutir en contra. Ese rato, no sé si han visto, hay programitas que tratan de ayudarnos, dice a los médicos, ¿no? Hay programitas, aplicaciones donde ya tiene el score, tú solo pones los datos, ¿no? Está bien, no les digo que esté mal, pero a veces te gira en contra cuando, imagínate que te olvides tu celular o algo, entonces siempre traten de tener los scores en la cabeza. Es como cuando yo les pregunto ahorita un score de Ransom y tienen que saber de memoria, ¿no? Más o menos la idea. Por lo menos tienen que saber qué criterios toma para que ese rato hasta vayas pidiendo los laboratorios, si necesitas una radiografía la pidas, para ya después ya traer tu tablita, qué sé yo, y empezar a sacar el score. Entonces, por lo menos
tienen que aprender qué cosas evalúa cada score. Ahora, no todo lo que brille es oro, dice. ¿Cuáles son los determinantes de la normalidad de los signos vitales? Por lógica, la edad. La edad es muy importante. Hemos hablado bastante de la edad en cuanto a presión arterial, ¿no? ¿Se acuerdan? Un anciano, su presión normal es 140/90. Nosotros, obviamente, 110/70, 120/80 es normal. La condición física también repercute. En este tenor, acuérdense que, por ejemplo, un paciente desnutrido, un paciente obeso, tendrá justamente una repercusión directa en los signos vitales. Y la medicación actual también, ¿no? Un beta bloqueador que esté usando el paciente y demás, obviamente me va a repercutir en cuanto a los juegos de presiones y la respiración misma. Y problemas médicos previos, no es lo mismo tomar un paciente con que tenga destrucción pulmonar, por ejemplo, silicosis, asbestosis y demás. Entonces, el hecho de que no concibamos todos estos detalles nos va a girar en contra en este tipo de pacientes y especialmente en la gasometría, que es a lo que quería llegar. ¿Por qué? Porque si hay destrucción, es obvio que mi gasometría siempre va a estar alterada. Y esa imagen que es como un resumen, ¿no? Que siempre les digo, pero si hace 5 minutos sus signos vitales estaban normales, el paciente estaba muerto casi 1 hora, ¿no? Entonces pasa todos los días. La lógica es, ahora tomando en cuenta que estamos llevando respiratorio, que la frecuencia respiratoria siempre termina siendo el mejor determinante para poder hacer hasta una curva y decirte si te va a hacer paro o no. ¿Se acuerdan que les había dicho? Menor o igual a 8 o mayor o igual a 24, ese paciente te va a hacer paro en los siguientes minutos. Entonces, eso es algo que les va a ayudar bastante. ¿Ya? Bueno, ahora quedaremos antes de terminar con lo que es el temario. Les voy a subir entonces este libro un rato más a su plataforma. Revísenlo, pueden, o sea, no es que saben que yo no voy a sacar solo de ese lugar, yo saco de todo lado, pero por lo menos les va a ser una buena base. Pero el temario, para que no se olvide. Esta semana vamos a ver lo que son neumonías, porque es lo que más les va a llegar en cuanto a emergencias respiratorias, ¿no? Entonces, neumonía adquirida en la comunidad es la que vamos a ver primero, y luego neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Los casos obviamente van a ser de estos y tienen que hacerlo lo que ya saben. Usen aminas, ya saben, gasometrías. Entonces cada vez vamos a ir aprendiendo cositas más que nos van a servir. Esta semana vamos a llevar todos los scores de neumonía en tanto intrahospitalaria como nosocomio. Perdón, como aquí en la comunidad. Entonces, en un rato más justo tengo que entregar notas, así que voy a terminar de revisar sus notas y les voy a mandar un mensaje. Yo creo que hasta una media horita más y ya les voy a dictar sus notas a algunos que habían escrito y si no, los que gusten, ¿no? De sus 2 submódulos para que ya tengan la nota como tal. Pero quiero recordarles algo. Hoy día no les estoy dando nada de tarea. Desde la siguiente clase sí les voy a dar algoritmos, les voy a dar casos porque tienen que usar su plataforma. No es que yo nomás quede mal, sino que ustedes literalmente van a terminar con bajas notas o algunos se va a aplazar. ¿Por qué? Porque tienen que usar plataforma, no pueden no usarla. Acuérdense que ahorita este módulo más que estamos ahorita iniciando es también totalmente virtual. Entonces la lógica es que su nota saldrá pues de todo lo que hagan en plataforma, ¿no? O sea, virtual. Y su asistencia y participación, ya les he dicho. Pregunten, aunque me pregunten algo bien obvio, pero prefiero que participen. Si no, ¿cómo les pongo participación? ¿Cómo sé que están literalmente atendiendo a la clase? ¿Se entiende, no? Entonces, a lo menos desde bueno, no sabían ustedes el temario, pero ahora ya lo saben. Desde esta segunda clase vamos a llevar disnea para que repasen y vamos a llevar neumonía adquirida en la comunidad, que es un tema larguito y con eso vamos a estar bastante tiempo. ¿Ya? Aquí vamos a quedar para poder subirles todo esto que les estoy diciendo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Bueno, doctores, como siempre, un gusto tener ustedes estudiantes y la verdad, desde que este módulo es bien bonito. A partir de las patologías es bien interesante, entonces van a ir aprendiendo. Este día
¿cómo se llama este día? Este tercer día se me fue, qué día paso clases con ustedes. Con ustedes tengo clases, hoy día es martes, el jueves, ¿no? O el miércoles. Jueves, Doc. Ah, ya. Y el viernes más, ¿no ve? Ah. Sí, el viernes es el tercer día, ¿no? Sí, doctor. Sí, Ah, ya, doctor. gracias, doctor. Bueno, entonces, este jueves que nos vamos a ver, vamos a llevar disnea y neumonía adquirida en la comunidad. Cada vez a partir de este día, para hacerles estudiar igual a ustedes, cada vez que acabamos una patología, disnea no es patología, pero NAC sí lo es. Entonces, acabamos NAC y van a hacer un algoritmo, ¿ya? Eso lo va para plataforma. De igual manera, el viernes vamos a llevar neumonía intrahospitalaria, que es un tema cortito, va a ser unos 20, 30 minutos, y acto seguido vamos a hacer 2 casos clínicos que lo van a presentar ese mismo día. Ya saben cómo es el formato y demás, así que para el viernes, por favor, igual tomen el recaudo para tener su cámara prendida. La siguiente semana iniciamos con lo que es insuficiencia respiratoria, que es un tema bien largo. Segunda clase llevaríamos 3 temas, que sería exacerbación de POC, llevaríamos crisis asmática y llevaríamos TEP. Y su tercera clase vamos a llevar lo que son virus. Vamos a tratar de que virus pueda entrar en la segunda clase, pero si no fuera así, en la tercera acaba virosis y dan su examen, que van a ser 2 casos clínicos, así como lo hemos venido haciendo. Igual tienen que tener cámara prendida el día viernes, ¿ya? Bueno, doctores, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, quedamos en esta parte y nos encontramos el día jueves, ¿ya? Que tengan un buen resto de día. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, doctor.